La bóveda de acero, donde todo comienza. Bienvenidos sean todos de nueva cuenta a La Bóveda de Acero, el podcast en donde hablamos un poco de todo. Mi nombre es Manuel Sepúlveda, su host, y me da muchísimo gusto llegar a sus oídos desde La Bóveda de Acero, ubicada en Guadalajara, Jalisco, México. Muchas gracias a todos los que escucharon nuestro primer episodio en Buzzsprout y en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de proyecto. Vamos a tomar todas las sugerencias que se pueda y pues básicamente entregarles la mejor experiencia. Les recuerdo redes sociales para contactarnos, pues es mis redes sociales. Manuel Sepúlveda en Facebook, Sepúlveda con S, acento en la U. La foto de perfil está en blanco y negro. Ahí puedes dejarme un mensajito sobre la bóveda de acero. Estamos trabajando en crear un Twitter para este podcast. Está bajo construcción, pero con algo de suerte ya estará disponible para la próxima edición de este programa. Así que sin más, espero que estés cómodo, espero que te estés cuidando en esta cuarentena, que estés preparado para escuchar un muy buen contenido en esta ocasión. Así que, ¿por qué no empezamos? Vamos a empezar con las noticias internacionales y nacionales. Lo que pasa en el mundo. Y qué mejor manera de comenzar las noticias con de nueva cuenta el coronavirus COVID-19, porque este virus está parando al mundo, realmente paró al mundo, no hay otra manera de decirlo. Casi todas las naciones de los 5 continentes están deteniendo sus actividades, ya sea de ocio, ya sea de incluso de negocios. Los bancos están volviendo locos porque tienen que dar solvencia a la gente que requiere, pues obviamente, recursos. También las empresas, ha habido despidos masivos, no ha habido tantas contrataciones. Es un tiempo difícil y pues ahora sí que si te pones a pensarlo, pues realmente es impresionante como algo que es una billonésima parte de lo que tú eres está ahora sí que tumbando a la humanidad. Pero bueno, vamos a salir de esto. Vamos a ver las noticias. Aquí en México, Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer que 5 médicos han dado positivo por coronavirus. Y esto realmente se me hace a mí poco. Por cierto, si tú eres médico, un aplauso. La verdad es que en estos tiempos los médicos son los verdaderos héroes, son los que se ponen en la línea de defensa, pues para ahora sí que controlar lo más que se pueda esta situación. Estos 5 médicos dieron positivo por coronavirus y no dudo que haya más. Hasta ahora estas cifras pues son las que se les han proporcionado a los medios, pero tenemos que esperar cómo evoluciona también todo esto, sobre todo en las instalaciones del Seguro Social, que desgraciadamente no están preparadas, aunque el gobierno diga que sí están preparadas, pues la verdad es que no, falta mucha infraestructura, falta equipo, falta personal, faltan muchísimas cosas y por eso enfermeros, enfermeras, médicos, ustedes son los héroes y los que tienen que ahora sí que sacar la casta en estos momentos de crisis. Se sabe que 4 de estos médicos viajaron recientemente, mientras el quinto se infectó durante el cuidado de un paciente. Pues lo que decíamos, ¿no? Los viajes, obviamente, ahorita no se debe viajar, pero bueno, por cuestiones ahora sí que nos superan, pues sucedieron estas cosas. El viernes 27 de marzo, el aumento de casos en México sufrió su aumento más grande desde que se detectó el primer infectado. En total fueron 132 los nuevos infectados por el COVID-19 en toda la República. Además, hay de 2.000 que están en observación y que podrían ser nuevos confirmados. De nueva cuenta, se mencionaba mucho las pruebas del coronavirus y todo eso. Realmente las cifras son algo, ahora sí que depende de a quién le preguntes sobre las pruebas. Se hablaba de que también no eran muy efectivas estas pruebas que venían de China,
por lo que realmente el número de infectados pues, puede ser aún más. Actualmente, 32 entidades federativas en México cuentan con al menos un infectado o infectada por coronavirus. Es decir, en las próximas semanas, nuestro país estará pasando a la fase 3 de propagación, pues el virus ya estará presente en todo el país y con mayor número de contagios comunitarios. No obstante, claro, se pronunciaron algunos funcionarios. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que no tienen contemplado pues establecer una cuarentena obligatoria como está puesta en estos momentos en España o Italia. Yo quiero diferir con este señor porque la verdad es que la confianza muchas veces tumba muchos planes, tumba muchas medidas que puedas tener y por supuesto a mí se me hace que es jugar con la salud de la gente. Esperemos no llegar a una cuarentena obligatoria, pero si en España e Italia se tuvo que hacer es porque la situación está grave y si aquí no se establecen las medidas necesarias, no solo para tratar, entre comillas, el virus, sino también para repelerlo, pues nos vamos a ver en una situación muy difícil y más cuando se hacen este tipo de declaraciones que se dicen, no, pues no es necesaria una cuarentena obligatoria, ahora sí que lo dejamos a la voluntad de la gente. Y pues ciertamente tiene que ser voluntad de la gente, pero pues el gobierno tiene que ver también todas estas situaciones, tiene que ver por los ciudadanos que habitan en el país. En cuanto al panorama internacional, 600.000 contagiados de coronavirus en el mundo, 1.700 muertes en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues el virus está alcanzando niveles bastante alarmantes. La cuarentena obviamente sigue obligatoria. Por ejemplo, en Nueva York. En Nueva York se está viviendo ahorita una cuarentena bastante larga. No se le ve fin, no se le ve que vaya a terminar pronto, pero es de las partes más afectadas de este país. Los dos países más mortalmente afectados, pues ya lo habíamos mencionado, que era España, han muerto más de 5.100 personas e Italia han muerto 9.100. Es decir, la situación ya requiere de medidas bastante extremas y ojalá, bueno, todos nuestros mejores deseos, estamos con la gente de España e de Italia, esperemos que esta situación no se ponga aún más grave y que pues su gente se encuentre bien, que no se contagien más personas y sobre todo que no mueran más personas, porque ya son bastantes vidas las que se han ido debido a este virus. Por otra parte, un poco de buenas noticias dentro de todo este panorama. En la ciudad de Wuhan, donde se originó la pandemia, pues ya se empieza a levantar la cuarentena. De hecho, se hablaba de reabrir algunos cines en China y de reestrenar algunas películas como Avatar y Avengers. Pero el gobierno dijo no, todavía no podemos cantar victoria, se necesita ahora sí que confirmación realmente de las autoridades de salud correspondientes para que podamos volver a la normalidad. Si bien en China ya se ha normalizado la situación, pues todavía no es tiempo para decir que ya vencieron al virus, que ya no necesitan la cuarentena y que pues la vida puede regresar a la normalidad. Esto es pues una movida precavida del gobierno chino, obviamente, y pues recordemos, los virus simplemente no desaparecen de la noche a la mañana, se requiere de un tiempo necesario para, pues ahora sí que cantar victoria. Y como nota final, es cierto que el virus es ahorita la prioridad, es obviamente lo que más nos va a preocupar, no infectarnos, no propagarlo por más lugares, pero sobre todo el reto viene después del virus, después de la pandemia. ¿Por qué? Porque la economía se ha visto bastante afectada. Ya lo vimos en la gasolina. La gasolina ha bajado no solo aquí en México, sino en muchos otros países. Prácticamente esto se dio a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque la demanda de combustible no ha sido la de siempre. Simplemente porque la gente está encerrada, la gente no sale y por lo mismo no se vende gasolina y por eso está bajando. Y esto pues puede ayudar a los que aún nos tenemos que transportar, a los que tal vez tengamos que ir a trabajar. Pero hablo muy específicamente de México, en donde la situación laboral es precaria. El 99% de la fuerza laboral del PIB
lo conforman las pymes. Y estas pequeñas y medianas empresas, incluso la gente que trabaja de manera informal, que tiene a lo mejor un puesto de comida en la calle o que tiene un local en algún mercado o los mismos tianguis, esta gente requiere de nuestro apoyo. Y cuando acabe todo esto, yo la verdad es que sí los exhorto a comprar un poco más por parte de estas personas, porque esas personas, si no trabajan, desgraciadamente no comen. Y se escucha muy feo, pero es la triste realidad y es lo que debemos de hacer. Debemos apoyar a nuestra economía local, fortalecerla y ahora sí que sacar adelante el país. Pues el hecho de que las cosas vuelvan a la normalidad después de una pandemia, pues no significa que no vaya a haber consecuencias. La primera consecuencia va a ser una crisis que se viene fuerte. Pues bueno, hay que prepararnos, hay que prever todo esto y poner de nuestra parte. En fin, hasta aquí las noticias internacionales y nacionales. Séptimo arte. Pasando ahora a cosas más ligeras, más de ocio, más de entretenimiento, vamos a hablar hoy de cine, específicamente de una saga que tiene muchísima historia, que empezó en los libros como cualquier buena saga y que hasta el día de hoy es relevante, pero ¿realmente es relevante? ¿Realmente aplica la palabra relevante para esta saga? Esta saga es la del 007, James Bond. Si no has visto una película de 007 o no sabes de dónde proviene el clásico estereotipo de espía, galán, que sabe como 500 idiomas y 500 artes marciales, pues bueno, James Bond. James Bond, esta saga de películas que tiene una historia grandísima en la pantalla grande, que se ha convertido en el referente para otras sagas de espías, como lo es, por ejemplo, Misión Imposible. Esta saga, a mi opinión muy personal, ya no es tan relevante. Pero, ¿por qué? Vamos a ver un poco la historia del 007. Todo comienza en los 60. Se adapta Doctor No para la pantalla grande con Sean Connery. Obviamente al mundo le encanta todo este estilo inglés de el espía. Todo el estereotipo se crea ahí. Si bien ya existían los libros, se traslada bastante bien a la pantalla grande y ahí se forma un estilo y ese estilo permanece para siempre. Y sobre todo, ¿por qué James Bond eh, trascendió toda esta época? Porque se crea en la época de la Guerra Fría, en la época del espionaje, en la época en que ya empezaba a existir el terrorismo a gran escala y los conflictos políticos pues ahora sí que eran más abiertos. Es por eso que James Bond era muy relevante. Cada vez que salió una película, pues vendía como pan caliente, porque aparte de, obviamente, tener actores muy experimentados en el papel de Bond y también en papeles de coprotagonista, em, se crea todo este contexto que lo hace identificable con los que viven en estas épocas. Así que gozan de una gran fama y de parte de Eon Productions, que es la productora oficial de la franquicia, que ha producido pues, 24 películas hasta la fecha, 25 con la que viene, ¿no? Pero, ¿en qué momento James Bond deja de ser tan relevante? Es decir, tenemos en los 60s, obviamente, el boom del espionaje, incluso en la pantalla grande, 70s, y luego en los 80s viene otro repunte con Roger Moore en el papel principal. Y Roger Moore es considerado uno de los mejores Bond junto con Sean Connery y Pierce Brosnan porque era un Bond bastante inglés. A pesar de que Roger Moore no es inglés, le aportaba un no sé qué al personaje. En realidad era un Bond cero atlético. Era un Bond que hasta en ocasiones se veía medio chonchito en pantalla. Era un Bond que tenía gadgets así medio medio a la MacGyver, así como que súper a la ocasión, súper convenientes, súper cómicos.
Pero sin embargo sus películas son muy disfrutables, pues el estilo sigue permaneciendo, pero es un Bond que a lo mejor no lo tomas muy en serio y por eso disfrutas mucho sus películas. Y es tan inglés, en serio es un James Bond tan inglés que creo que agregó muchísimo al estilo del personaje. Y no solo eso, sino que agradó a nivel mundial, porque a pesar de tener estas características, em, era humano, vaya, era alguien que sabía que a pesar de que estaba todo el peligro a su alrededor y se enfrentaba con estos matones que parecían casi casi superhéroes, pues no lo veías realmente con un miedo evidente, vamos a decirlo. Entonces en los 80 surge este repunte, hay bastantes películas del 007 con Roger Moore, y después pasamos a la época de los 90s e inicios del 2000. Eh, Obviamente Roger Moore ya no puede seguir haciendo el papel y sigue en la lista Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, este gran actor irlandés, le añade un nuevo toque al personaje. Es decir, conserva todos los aspectos mega ingleses que le había proporcionado Roger Moore, pero lo refina y lo hace un Bond que está adaptado al nuevo milenio. Un Bond que regresa un poco a sus raíces de ser este tipo súper serio, súper galán y súper atlético, pero a la vez tiene un poco de este aspecto cómico, pero de manera más inteligente, no tanto en el aspecto de cómo se ve en cámara, ni el aspecto de cómo se mueve, sino que simplemente chistecitos que lo hacen agradable, que dices, ok, es un cuate galán que a lo mejor me cae medio mal por su mirada o por cómo actúa, pero a la vez dices, ok, es un tipo cool, ¿no? Creo que no me identifico tanto con él porque obviamente no llego tal vez a ese nivel de cool, pero me resulta bastante disfrutable, ¿no? Esa fue muchas de las opiniones de el Bond de Pierce Brosnan y que por cierto también es considerado uno de los mejores, pues todos sus aspectos eran totalmente ingleses, eran totalmente de acuerdo a la saga. Pero aquí es cuando empieza a evolucionar todo el panorama. Porque la Guerra Fría ya había acabado hace mucho. La URSS ya se había disuelto. Obviamente empezaba a surgir todo este del terrorismo, también a base el 11 de septiembre del 2001. Entonces, incluso estas películas empiezan a modificar un poco su enfoque. Empiezan a centrarse más en cuestiones de terrorismo, en cuestiones incluso de armamento nuclear, en cuestiones de alta tecnología, computadoras, softwares que pueden alterar el orden mundial y todo esto. Pero también aquí empiezan a surgir otras películas del género, como es, por ejemplo, la saga de Misión Imposible con Tom Cruise. Misión Imposible, que hasta la fecha pues ya lleva 6 películas, lo que pudo hacer esta saga para diferenciarse del 007 es cargarla de acción. Si tú ves una película de Misión Imposible, vas a ver acción sin parar, vas a ver a Tom Cruise desafiar a la muerte una y otra vez. Y en cambio, con el 007 no vas a ver tanto eso. Sí vas a ver acción, pero también vas a ver todas estas escenas, ya sabes, que llega él con un traje carísimo y encuentra una chica y duerme con ella y la invita unas cuantas copas y después, por cuestiones del destino, pues continúan su aventura juntos y todo esto, ¿no? James Bond es más dramático, Misión Imposible es más de acción, pero sinceramente la gente hoy en día quiere ver más acción, quiere ver más explosiones, no quiere ver tanto diálogo, no, quiere una historia que sea más directa, que no tenga tantos rodeos, porque después una película se puede sentir larga. Y es tal vez lo que le ha afectado a James Bond en tiempos modernos, pues a pesar de que las secuencias de acción la verdad es que sí son bastante buenas, creo que el personaje se ha ido deshumanizando un poco, o por lo menos eso pasó en la época de Pierce Brosnan, en donde lo ponían como este tipo que
que no le pasaba nada, que era prácticamente invencible, que no le veías ni un rasguño, que si bien conforme fue avanzando en las películas, sí se notaba ya más un poco ese aspecto humano, pero era muy breve. Incluso si nos vamos más atrás, pues rara vez veías a James Bond cansado o lastimado, es decir, con heridas que dijeras, wow, no sé, este matón sí le dio una buena pelea. Y entonces llegamos a Daniel Craig, el actual 007. Daniel Craig llega después de un periodo de tiempo muy largo sin películas de James Bond, pero estas nuevas películas retoman el concepto clásico de Bond, retoman muchos detalles, sobre todo muy sesenteros, de la saga del 007 e introducen a Daniel Craig como un Bond más humanizado. Es decir, un Bond que si se corta va a sangrar y va a seguir sangrando hasta tal vez el final de la película. Lo vas a ver sucio, lo vas a ver sudando, lo vas a ver que no despacha a los matones de un solo golpe, sino que sufre batallas, lo ves lastimado, lo ves cansado. Y esto fue un gran acierto por parte de los productores, pues ya se estaba convirtiendo Bond en algo un poco más comercial, en algo que no sabía si apostarle al drama, apostarle a los elementos que hacían a James Bond o apostarle a la acción. Eran películas que en retrospectiva, si ya las vemos hoy en día, nos parecen hasta de bajo presupuesto, sinceramente. Llega Daniel Craig, establece en Casino Royale una nueva era para el espía y le va bastante bien. Las críticas son buenas. Casino Royale ya se había adaptado al cine mucho antes, en los 60s, pero no es considerado como parte de la saga principal, ¿no? Entonces nos traen este nuevo Bond, bastante prometedor. Le dan obviamente a su respectiva chica Bond, que es Eva Green o Vesper, y la convierten en algo más que una chica para el espía. Es decir, ya no le dan un papel simplemente de que, bueno, tú vas a usar vestidos carísimos y vas a estar ahí nada más para acompañar a este hombre y pues ahora sí que hacerlo ver bien. No, ahora Vesper se convierte en un amor profundo para Bond. Aquí también notamos una evolución en el personaje. Bond ya no es simplemente este tipo que conoce a una chica y duerme con ella una noche y ya. No, ya se enamora de esta chica, ve en ella cualidades, ve en ella además una compañera valiosa y básicamente lo vemos enamorarse a través de la película. Y incluso al final, pues vemos cómo pues ya está firmando su renuncia y todo y renuncia, pero después le quitan al amor de su vida, que era Vesper, y pues regresa al papel de 007. Entonces, eso como película individual dices, bueno, pasaron bastantes cosas, porque introdujeron un nuevo Bond, le dieron su propio estilo, le dieron su propio villano, Mads Mikkelsen, en Casino Royale. Le dieron un amor ya profundo, que no fue simplemente fugaz y al ahí se va. Vimos una gran evolución en una sola película, lo vimos renunciar, lo vimos volver al final de la película y así acaba en una especie de cliffhanger y nos quedamos así con el ansia de ver más. Dices, wow, me gusta esta nueva dirección de Bond, me gusta hacia dónde está yendo la saga. Hubo muchos aciertos, pero después viene Quantum. Y Quantum es una película muy olvidable, porque en sí toma los elementos de historia, los últimos elementos de historia de Casino Royale, los continúa, pero sinceramente nos da un villano que hasta la fecha no entiendo cuál era su plan. Eh, sinceramente no me llegó tanto, tal vez como Le Chiffre de Mads Mikkelsen, que considero que ha sido uno de los mejores villanos de Bond. Y después nos dan un villano realmente flojo, que realmente no llega a conectar, que no forma esa rivalidad con el personaje principal. Nos dan otra chica que pues sí acompaña a Bond y todo, pero pues hasta ahí. La verdad es que no recuerdo quién era. Nos dan una película que sí estuvo debajo del estándar. Y nos dan realmente una problemática que
Sí, como algo así como apuntándole al ecoterrorismo, pero me parece que no estuvo tan bien investigado o tan bien desarrollado. No se entiende tan bien la idea. Y cuando tienes un villano que realmente es flojo, pues entonces pues no vas a entender también su motivación. Y aquí vendrían las cosas un poco como montaña rusa para la saga, porque después llegamos a Skyfall, y Skyfall, que por cierto tiene un tema bastante bueno por Adele, del mismo nombre, Skyfall. Em, Llega Skyfall y expande la historia de Bond, que por cierto esto me parece también un acierto, porque le dan todo este backstory a Bond, es decir, dicen, bueno, es que Bond fue adoptado, vivió pues en Skyfall, eh, se crió en medio de la nada, pero lo querían mucho, ahí estaban sus papás, vimos sus lápidas, también nos dan un poco del backstory de M, nos dan un villano interpretado por Javier Bardem, que la verdad es que es bastante bueno, es bastante redondo, bastante complicado y bastante excéntrico. Se siente como un villano clásico de Bond, que era lo que faltaba después de ese mal sabor de boca que había dejado Quantum en el departamento de villanos. Y Skyfall expande esta historia de Bond y creo que también Skyfall cimenta las bases y dice, ok, James Bond ha existido por mucho tiempo, pero este Bond en especial, él tiene una historia, él tuvo papás, él fue adoptado, él tiene un medio hermano, él tiene muchas cosas, es un humano, es una persona normal. Es realmente un arco de historia que se expresa bastante bien. Después vendría Spectre. Spectre que salió ya hace algunos años. Y Spectre no es una mala película y en realidad creo que la temática ya la hemos visto muchas veces. Clásico, una organización secreta y todo eso, pero ¿quién es el villano? Ah, resulta que es el hermanastro de Bond y es como que... Y ya lo presentan muy tarde en la película y realmente pues tampoco conectas con él, porque simplemente es el super malo, el clásico malo que tiene ahí el gatito y lo está acariciando y que también es medio excéntrico, pero hasta ahí, o sea, es muy caricaturesco, no llega a pegar, no llega a pegar realmente. A Bond otra vez le dan otro gran amor y otra vez vuelve a ser todo este ciclo. Y ahí van las críticas a toda esta etapa de Bond que me parece que le ha restado relevancia. Em, es difícil, obviamente, mantener una saga por tantas películas, mantenerla fresca. Y más cuando empieza a crear muchos arcos de historia. A mí me pareció interesante que hayan retirado a Bond, que hayan dicho, ok, Bond se enamoró y por eso se va a retirar. Eso realmente era totalmente nuevo. Pero lo hicieron casi casi en cada película. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver a Bond enamorarse y retirarse? Enamorarse y retirarse. ¿Por qué vemos aquí y allá? ¿Por qué tenemos que verlo otra vez surgir y otra vez caer? Es decir, es el clásico estereotipo del viaje del héroe, pero ya repetido en cada película creo que se vuelve viejo. Y después los villanos de Daniel Craig, de este Bond, creo que han sufrido bastante en ser olvidables, en tener objetivos sosos que ya hemos visto en otras películas. Creo que también la acción se ha quedado un poco atrás. Creo que a pesar de que hay buenas secuencias, ya lo hemos visto en muchas otras películas de hoy en día. Y creo que eso le ha restado bastante relevancia. Además de que otras sagas como Rápidos y Furiosos o Misión Imposible, pues le han ganado un poco de terreno en acción. Y me centro un poco más otra vez en Misión Imposible, pues realmente son películas bastante straightforward, es decir, que van al grano, te presentan una problemática así como que medio fantasiosa, pero al final de cuentas es para que la veas y ya. Y creo que Bond a veces se toma demasiado en serio y ya no existe como ese spark, como esa chispa de simplicidad, de comicidad, como existía antes. Entonces esto hace que las películas sean pesadas, que sean un poco a veces hasta aburridas, que digas, híjole, pues sí, ya vimos varios países y varios conflictos y varios arcos, pero pues ya. Y a pesar de que han hecho muchos cambios, que han
ahora sí, pues ya dándole sentimientos a Bond, haciéndolo más humano, matando a M y todo este contexto. Creo que lo que le falta a esta saga es volver un poco de esas raíces y crear villanos que sean memorables, que tengan objetivos reales, que tengan esa rivalidad con Bond y sobre todo que Bond la tenga con ellos. Que si le vas a dar un amor a Bond, pues arriesgate, dáselo y ya, déjalo ahí. Ya no pongas que lo van a traicionar, que por eso se va a retirar otra vez. No, es decir, dáselo y ya, ahí termínalo. ¿Por qué no lo terminaron? Tuvieron la oportunidad de terminarlo. Y eso me lleva a No Time to Die, que ahora resulta que ya no tiene a su chica porque su chica parece que lo apuñaló por la espalda, ya no está con ella y ahora él simplemente va a ser James Bond porque ahora el 007 va a ser esta mujer afroamericana y no tengo nada en contra de eso, que le den el título del 007 a una mujer, sinceramente, pero este Bond ya ha sufrido demasiado y es como que es que ya lo traicionaron demasiado, ya lo hicieron renunciar demasiado y tal vez esa sea la vida de un espía, pero se vuelve cíclico y sinceramente se siente como si ya se hubieran quedado sin ideas, como si estuvieran reciclando la misma película una y otra vez porque no han sabido innovar. ¿Y por qué creen que No Time to Die, el tema lo canta Billie Eilish? Porque Billie Eilish es la artista del momento y obviamente va a atraer a más audiencias a ver la película, porque incluso las productoras saben que a pesar de que Bond siempre vende bien, pues ya no vende como antes, ya no es esta gran película de espías que todos están esperando, simplemente dicen, no, sí, James Bond, qué padre, vamos a ver otra película. Sinceramente, así ha sido. Entonces es un suelo complicado en donde está la saga de James Bond y Daniel Craig. Además de que Daniel Craig ya había mencionado que ya no quería ser el personaje. Y obviamente, como todo, le ofrecieron más dinero, qué coincidencia, y pues va a volver a hacer el papel una vez más. Pero cuando tu actor principal dice, ¿saben qué? Ya no quiero ser el personaje, pues entonces ya lo dejas ahí y no le sigues insistiendo. O eso debería haber levantado varias alarmas y decir, ¿por qué no quiere volver? ¿Por qué ya estas películas ya no están teniendo el mismo impacto? Entonces es complicado y más que No Time to Die se retrasó, vamos a tener que ver cuál es el impacto también, porque pues otras películas se retrasan y vamos a ver con quién compite y ahí se va a ver cómo cierra probablemente esta era de Daniel Craig como el 007. Pero de que siempre va a ser un icono del espionaje, sí lo va a ser. Que siempre va a ser relevante, pues eso lo veremos con el tiempo. Música. Ahora pasando un poco a música. Nostalgia. La nostalgia vende, ¿no es así? La nostalgia vende en todos los medios que nos podamos imaginar. Vende en cine, vende en la radio, vende en televisión, vende incluso en los productos que nos ofrecen en el día a día. Y la música no está exenta. La nostalgia en la música. ¿A qué me refiero cuando menciono esto? Todos estos sonidos, todo este estilo, todos estos elementos que se incorporan a la música moderna y que dices, oye, esa canción suena muy noventera, o esa canción suena muy ochentera, o muy setentera. Esos elementos son muy identificables. Por ejemplo, tú puedes decir que una canción es muy ochentera cuando tienes muchos sintetizadores. ¿No es así? Cuando tienes muchos sintetizadores, tus progresiones son bastante simples y tu letra es algo sosa, ¿no? Puedes decir, uy, esta canción es muy setentera porque está muy disco, tiene una línea de bajo bastante marcada y bastante movida, tiene este beat que es muy cíclico, es muy lupeado, pero me hace bailar. O puedes decir, es muy noventera en el estilo que tal vez es muy grunge, es tal vez muy pesada o se siente hasta tal vez muy dance, ¿no? Entonces, esta tendencia de hacer todo sonar viejo, obviamente no es nueva, pero en el inicio de esta década, incluso a finales de la pasada, hemos visto cómo varios artistas toman elementos nostálgicos, elementos de otras épocas y las incorporan a su música de manera tal vez muchas veces muy sutil,
pero otras veces muy, muy notablemente. Y ahora voy a llegar a un ejemplo más adelante. Pero primero que nada, vamos a hablar de este disco que se llama Random Access Memories, Daft Punk, que para mí es un ejemplo claro de nostalgia, pero muy bien aplicada. Random Access Memories ganó a Mejor Álbum para los Grammys, me parece que en el 2013, corrígenme si estoy mal. Random Access Memories es un gran disco y también tiene colaboraciones muy interesantes y la verdad se me hace uno de los trabajos más creativos del dúo francés. ¿Por qué? Porque este álbum tiene sonidos de todas las décadas. Tiene sonidos de los 50, 60, 70, 80, 90 e incluso ve al futuro. Incluso si tú escuchas el álbum, tú identificas los sonidos, tal vez te vas a dar cuenta que va avanzando cronológicamente y va habiendo una evolución y te vas dando cuenta de cómo va caminando el álbum y que el álbum no es simplemente nostalgia por nostalgia, sino que te está contando una historia, te está contando cómo la música está evolucionando, cómo la música a veces puede sonar muy robótica, pero es consecuencia de los tiempos en los que vivimos y en serio, si tienes la oportunidad de escucharlo, te lo recomiendo. Es decir, ya salió hace mucho, pero sí vale la pena. Y creo que esta es nostalgia bien aplicada, porque a pesar de que puedes escuchar Get Lucky y digas, uy, se siente tal vez muy setentera, o Lose Yourself to Dance, que se siente muy Saturday Night Fever, o puedes escuchar Touch, que a lo mejor es como una combinación extraña de 50s y 2000s o algo así. Eh, Puedes escuchar todos estos elementos, pero no te va a resultar desagradable, te va a interesar bastante y vas a sentir cómo te meten en este viaje. Y te van a hacer sentir esa nostalgia, pero vas a decir, ok, realmente esto es nuevo, esto está innovando, esto está combinando bastantes elementos. Y esto se remonta a que Daft Punk, estos dos franceses, son grandes fans de Giorgio Moroder. ¿Y quién es Giorgio Moroder? Pues es uno de los DJs más grandes de todos los tiempos. Ha colaborado con Donna Summer, ha colaborado también para el tema de los Juegos Olímpicos del 2008, ha colaborado con Kylie Minogue, ha colaborado con Sia. Es un artista tremendo y es muy curioso porque Giorgio Moroder, bueno, obviamente lo entrevistaron. Daft Punk entrevistó a Giorgio Moroder, lo sentaron en el estudio, le dijeron, cuenta tu historia de vida. Y el tipo empezó a hablar, empezó a contar su vida y ciertos fragmentos de ese audio lo incorporaron en la canción Giorgio by Moroder. Y es muy curioso porque en esa entrevista Giorgio menciona que él siempre había querido hacer un álbum con el sonido de las décadas, ¿no? 50, 60, 70, 80, 90. Y dice, quiero incluir un sonido del futuro. Y él menciona el sintetizador como el sonido del futuro. Entonces Daft Punk toma esta historia de su ídolo, Giorgio Moroder, le rinden tributo en una canción y hacen su disco alrededor de toda esta historia, de todo este sueño que tenía Giorgio Moroder y lo llevan al 100%. Y a pesar de que pues no se siente como la música house clásica de Daft Punk, pues sí se les aplaude que hayan experimentado con tantas cosas y que hayan llegado muy lejos. Y lo que sí es importante hacer notar, Daft Punk no es la primera vez que trabaja con este tipo de nostalgia, con este tipo de música, vamos a decir, que se aleja de su estilo house más reconocido. Daft Punk ya había experimentado con sampleos en... Discovery, ajá. En Discovery, muchas de las canciones realmente son sampleos, pero son tantos sampleos que tanta gente no ha podido darse abasto a encontrar todos y cada uno de los sampleos, porque muchos sampleos son de canciones setenteras, pero están acomodados de una manera muy específica. Y si tú escuchas las canciones, es decir, Harder, Better, Faster, Stronger, o Something About Us, o Digital Love, incluso Around the World, em,
todas estas canciones tienen uno o muchos más sampleos de canciones más viejas. Entonces Daft Punk realmente sabe trabajar este tema y no eran nuevos a este tema cuando hicieron Random Access Memories. Y esto da pie a una nueva tendencia. Obviamente Daft Punk gana el Grammy y muchos empiezan a experimentar con este tipo de nostalgia porque empieza a vender, realmente empieza a comercializarse bastante bien. Y entonces llegamos a el 24K de Bruno Mars, que si bien es ya bastantes años después de Random Access Memories, 24K retoma esta idea de nostalgia, una nostalgia así medio glam, y que si bien ya Bruno Mars ya había sacado Treasure, que de por sí es una canción que suena totalmente setentera y que muchos dicen, wow, esto suena muy Michael Jackson, pues fue intencional, porque Bruno Mars empieza a experimentar también con esto y su visión se consolida en 24K. Y lo vemos sobre todo en Finesse, que es una canción que suena totalmente noventera y tú ves el video y se ve totalmente noventero. Ves 24K, que también tiene todo este vibe así como que hip hop noventero de Nueva York. Tienes también Versace on the Floor, que es una balada, pero que se siente también con elementos ochenteros, que es muy suave, pero con obviamente toda esta producción moderna que caracteriza a Bruno Mars. Y 24K le resulta también a Bruno Mars. La nostalgia le da resultado a Bruno Mars. Gana mejor álbum. Me parece que sí, es mejor álbum. Y desde ahí empieza a haber muchas experimentaciones. Después vemos, más o menos al mismo tiempo que sale 24K, vemos esta canción de Calvin Harris que es One Kiss, que la hizo en colaboración con Dua Lipa. Y One Kiss también se siente como una canción noventera. Incluso el video está hecho como una canción noventera. Entonces empieza esta tendencia de nostalgia y la industria se empieza a dar cuenta que dice, oye, la nostalgia vende. Los sonidos viejitos venden con las nuevas generaciones por alguna razón. Vamos a aprovechar. Y es cuando llego a el ejemplo de Future Nostalgia, que es el próximo álbum de Dua Lipa. Si tú ya escuchaste, seguramente ya escuchaste alguna de las canciones, por ejemplo, Don't Start Now, es una canción que ahorita se está repitiendo bastante en la radio. Don't Start Now, la primera vez que la escuché dije, esta es una canción de Jamiroquai. Jamiroquai es una banda como funk y acid jazz de los 90s. Y si tú la escuchas y escuchas Don't Start Now, dices, quítale la voz de Dua Lipa y es una canción de Jamiroquai. O es una canción que fácilmente hubieras podido escuchar en la disco en los 70s. Después también escuché Physical. Physical obviamente es una referencia más que clara a Let's Get Physical de Olivia Newton-John. Y ese es el tema totalmente ochentero. Y todas estas pistas de este disco son hechas totalmente con nostalgia. Y bueno, el álbum se llama Future Nostalgia, ¿no es así? Pero creo que aquí ya se está abusando un poco el concepto, porque está bien meter nostalgia, usar cosas ahora sí que a la antigua en tus producciones, pero ya cuando dependes de hacer todo nostálgico, creo que se vuelve demasiado. Y si bien el álbum puede dar muchos resultados y seguramente va a dar bastantes buenos resultados, creo que esto tal vez no sea tan sano a largo plazo, porque vamos a ver tal vez muchas cosas que ya nos resultan muy nostálgicas y entonces ahí es cuando empiezas a dudar y dices, bueno, ¿dónde está la creatividad? O sea, ¿por qué ahora los artistas están recurriendo a estos sonidos de hace ya 30 años, 40 años para volver a ser relevantes? Es decir, ¿dónde están los nuevos sonidos? ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde están las nuevas técnicas de producción musical? ¿Dónde están las combinaciones de sonidos? Porque recordemos, hoy en día tenemos capacidades digitales que hace bastantes décadas ni se hubieran imaginado. Y hoy en día crear un nuevo sonido es mucho más fácil. Ni siquiera tienes que saber tocar un instrumento, así de fácil. Pero creo que por lo mismo que existe esta facilidad, creo que los productores ya no quieren experimentar, simplemente quieren hacer música comercial. Quieren recurrir a estos elementos que hacían la música bastante bailable en aquellos tiempos y decir, bueno, así podemos acaparar más mercado, podemos jalar a la generación de los 80s, pero a la vez con un sonido
que le guste a las generaciones más modernas. Recordemos que también la generación millennial pues vende bastante porque la generación millennial estuvo expuesta pues a música de 80s, 90s y principios del 2000 y por eso es un mercado muy muy grande y creo que por eso está esta tendencia de nostalgia tan marcada. Pero ahora, yo quiero también mencionar otro artista que a mi parecer maneja muy bien la nostalgia. Y él no la maneja de manera estrictamente temática, la maneja de manera musical. Y esto es muy difícil. Este artista es Charlie Puth, que si no has escuchado a Charlie Puth, seguramente cuando lo escuches y te gusta la música ochentera, vas a notar muchas referencias si escuchas bien. Incluso el propio Charlie Puth ha mencionado varias veces varias bandas y varias canciones que lo inspiraron a crear sus propias canciones. Como ejemplo doy Done For Me. Esta canción, pues obviamente sí se nota luego que está inspirada en pop ochentero. Y cuando lo escuché por primera vez dije, oye, se escucha bastante como Everything She Wants de Wham. Y dije, seguramente se inspiró en esto, no puede ser coincidencia, porque sonaba muy similar. Curiosamente, después veo una entrevista con él y menciona la canción. Dice, es que me inspiré en la progresión de Everything She Wants. Y dices, entonces realmente sí está agarrando inspiración de antes, pero lo hace de una forma muy inteligente porque lo combina con sus propios sonidos y su propia temática. Y después sacó otra que se llama Mother, que esta es más reciente, de sus producciones más recientes, y me resultó muy familiar a The Way You Make Me Feel de Michael Jackson, un beat muy similar. Y después veo también una entrevista con él y él menciona, bueno, es que yo quería copiar un poco o me inspiré un poco en la canción de Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears. Y dije, bueno, es que sí es cierto, si las escuchas las dos a la vez, incluso yo digo que si las empalmas van a coincidir perfectamente. Y con esto no quiero decir que Charlie Puth sea un copión, no, al contrario, creo que es alguien que toma muy bien sus inspiraciones y las adapta sobre todo, porque él hay que recordar que está estudiado en Berkeley, es decir, no es cualquier artista. Él está estudiado en Berkeley, sabe de lo que habla, sabe de progresiones, es brutal el conocimiento que tiene sobre progresiones. Y es tanto así que maneja una nostalgia bastante bien implementada en sus sonidos. Y eso es muy difícil, manejar nostalgia en sonidos. Y sobre todo que no suene tan nostálgico, eso es muy difícil. Y crear un estilo en base a eso, bueno, eso es casi imposible. Tienes que ser alguien muy versado en temas musicales. También tenemos, por ejemplo, el estilo de The Weeknd, que The Weeknd, muchos han dicho, no, es que canta muy parecido a Michael Jackson. Bueno, su timbre de voz es muy parecido a Michael Jackson. Ciertamente también tiene ciertas técnicas que son parecidas a Michael Jackson. Él, pues obviamente hace un tipo de pop, R&B, más no tan comercial. Sí tiene bastantes canciones comerciales, pero tiene un estilo bastante peculiar. Y pues también vemos que se suma esta tendencia con Blinding Lights, que suena como una canción que se pudo haber hecho fácilmente en los 80s, que la pudo haber hecho Aja o Hall & Oates, y le está pegando. Entonces es un fenómeno, toda esta tendencia de la nostalgia, pero que a la vez es probable que veamos mucho más de esto en los próximos años. Porque si ahorita está volviendo todo esto, que están volviendo progresiones, que están volviendo tendencias de hace bastantes años, pues créanme que vamos a empezar a escuchar canciones muy similares en las décadas que vengan. Ahora sí que no es tanto una crítica, simplemente es hacer notar esto, hacer notar la tendencia y sobre todo comparar y preguntarnos hasta dónde llega la creatividad de nuestros artistas modernos. ¿Realmente están innovando? ¿Realmente están poniendo algo nuevo sobre la mesa o simplemente están agarrando una tendencia de hace bastantes años y la están reciclando y están haciendo millones con ella? Es un tema interesante que vale la pena pensar. Ahora, para la recomendación de la semana, les tengo una cancioncita de 5 Seconds of Summer, esta banda australiana que ya lleva bastantes años activa. Esta canción que les traigo es No Shame,
No Shame, que se traduce algo así como Sin Vergüenza. Es el tercer sencillo de su próximo álbum de estudio, Calm, que salió hace poco, me parece que salió hace unos 4 días, em, a través de Interscope Records. No Shame es una canción que me llamó bastante la atención, pues es una crítica social, una crítica a las redes sociales y a todo este tipo de influencers y todo eso. Y lo retratan bastante bien en la letra. La música es buena, la música es pop realmente, pero está bastante... Es, tiene unos arreglos que crecen, hay bastantes crescendos, pero es una canción que me llamó mucho la atención por ese mensaje que tenía, esa crítica a la gente que vive de las redes sociales. Y después si vemos el video, hablando de nostalgia, es muy parecida a... Bueno, a mí me dio mucho la sensación de Black Hole Sun. Si no han checado el video, chequen el video de Black Hole Sun de Soundgarden y después vean el video de No Shame y van a ver que hay ciertas similitudes entre los temas que tratan y también la cinematografía del video. Pero sí, No Shame, 5 Seconds of Summer. Chequen también su álbum Calm. Es de las mejores bandas pop que existen hoy en día, porque a pesar de que ellos empezaron haciendo rock pop, ahorita están haciendo un poco más pop, más electrónico, pero sin embargo creo que es música bastante, bastante digerible y que vale la pena escuchar. Por último, pasamos a los avisos del podcast. Primeramente, y de nueva cuenta también, mencionar que les agradezco mucho que hayan escuchado La Bóveda de Acero en su primer episodio, ya sea por Spotify o por Buzzsprout. También estamos disponibles en Patreon. En Patreon yo estoy como Manuel Sepúlveda. Ahí también puedes encontrar La Bóveda de Acero. No tienes que pagar nada para escuchar La Bóveda de Acero en Patreon. Puedes donar, simplemente si te quieres unir a la comunidad. $3, eso es todo. Realmente es una donación totalmente voluntaria, no tienes que pagar nada y pues apenas estamos empezando con todo esto del Patreon. También puedes encontrar el podcast en TuneIn, que es esta página que hostea varios programas de radio en línea. También puedes encontrarnos ahí, es totalmente gratis también. Y pues sí, nos estamos expandiendo, estamos corriendo la voz. Las redes sociales, mis redes sociales, pues me puedes encontrar como Manuel Sepúlveda en Facebook. La foto de perfil es en blanco y negro, es una página, no es un perfil. También puedes encontrar en megustaescribir.com, también como Manuel Sepúlveda. Ahí puedes leer varios de mis textos y de mis historias que he escrito a través de los años. También estamos trabajando en un Twitter para La Bóveda de Acero. Sabemos que Twitter es una plataforma bastante expansiva y es bastante también accesible y ahora sí que puedes compartir cosas a la brevedad, así que estamos construyendo todo este plan para redes sociales. Así que esperemos que la próxima semana La Bóveda de Acero ya tenga un Twitter para que puedas dejar también tus comentarios de manera más efectiva. Sin más que agregar, me despido. Te agradezco mucho que hayas escuchado La Bóveda de Acero. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Dejando la bóveda de cero. Hasta pronto.